El fin de la Segunda Guerra Mundial debía ser un momento de paz, justicia y reconstrucción. Pero para muchos alemanes, soldados, civiles e incluso niños, mayo de 1945 marcó el comienzo de una nueva pesadilla. Por toda Europa central y del este, en pueblos y bosques, en prisiones y campos abiertos, miles de alemanes fueron cazados, torturados y ejecutados en actos de venganza demasiado brutales para la mayoría de los libros de historia. No fueron incidentes aislados, fueron parte de una ola de represalias desatada por soldados aliados, partisanos y civiles, muchos de los cuales habían sufrido horrores inimaginables bajo la ocupación nazi. Esto no es una defensa del régimen nazi, ni de lejos, pero enterrada bajo los escombros del Tercer Reich yace otra historia, la de una venganza convertida en masacre, la de una justicia devorada por la rabia. En mayo de 1945, Alemania nazi se rindió oficialmente, poniendo fin a 6 años de guerra en Europa. Las ciudades estaban en ruinas, millones de personas habían muerto y los soldados depositaron sus armas. Para los aliados era una victoria duramente ganada, pero la paz que siguió no fue tranquila, fue caótica. Por todo el continente las fronteras se desplazaron, los gobiernos colapsaron y millones de desplazados inundaron los caminos. En muchas regiones, especialmente en Europa del Este, el fin de la guerra dejó un vacío de poder donde la violencia podía estallar sin control. Y en ese momento de inestabilidad, algunos decidieron hacer justicia por mano propia, con consecuencias mortales para muchos alemanes. Después de años de ocupación nazi, la rabia acumulada en países como Polonia, Checoslovaquia y Yugoslavia era incontenible. Sus habitantes habían sobrevivido masacres, trabajo forzado y genocidio. Así que cuando los nazis cayeron, muchos no querían juicios, no querían perdón, querían sangre. Y la encontraron. Soldados alemanes que se rendían eran ejecutados en el acto. Alemanes étnicos, incluso aquellos que no tuvieron ninguna participación en la guerra, fueron golpeados, encarcelados o asesinados. No era solo venganza, era rabia, dolor y odio acumulado durante años de sufrimiento, explotando de golpe. Ese fue el ambiente en el que ocurrieron las masacres de 1945. Las represalias de Dachau. El 29 de abril de 1945, las tropas estadounidenses liberaron el campo de concentración de Dachau, en el sur de Alemania. Lo que encontraron los dejó sin palabras. Miles de prisioneros en los huesos, montañas de cadáveres y el horror más descarnado de la brutalidad nazi expuesto ante sus ojos. Los soldados estadounidenses estaban furiosos y muchos se quebraron. En cuestión de horas, comenzaron a ejecutar a los guardias de las SS que habían sido capturados. Algunos fueron fusilados en grupos contra las paredes, otros fueron asesinados por los propios prisioneros que acababan de ser liberados. Los reportes varían, pero se estima que entre 35 y 50 miembros de las SS murieron en esa represalia. Aunque algunos oficiales intentaron restablecer el orden, otros simplemente miraron hacia otro lado. En el caos, la línea entre justicia y venganza desapareció por completo. La masacre de Dachau demostró cuán cruda e incontrolable era esa rabia, incluso entre fuerzas aliadas entrenadas y disciplinadas. La masacre de Niederkaina. En mayo de 1945, en el pequeño pueblo de Niederkaina, cerca de Bautzen, soldados soviéticos capturaron a alrededor de 200 miembros del Volkssturm alemán, una milicia civil formada principalmente por ancianos y adolescentes. Cuando uno de sus comandantes fue abatido, las tropas soviéticas respondieron con una violencia aterradora. Encerraron a los prisioneros en un granero y le prendieron fuego, los quemaron vivos. La masacre no fue ordenada oficialmente, fue espontánea, impulsada por la rabia y el dolor, pero nadie fue castigado. Eventos como el de Niederkaina rara vez quedaron registrados en documentos soviéticos y los sobrevivientes solían tener demasiado miedo para hablar. Este caso muestra con qué facilidad el fin de una guerra puede convertirse en asesinato masivo, especialmente cuando la venganza reemplaza a las reglas. La masacre de Jun-Holzhausen. Mientras las tropas estadounidenses avanzaban por el sur de Alemania en abril de 1945, se encontraron con una feroz resistencia de último momento por parte de las fuerzas alemanas. En el pueblo de Jun-Holzhausen,
varios soldados alemanes se rindieron tras un breve enfrentamiento. Lo que ocurrió después sigue siendo profundamente controvertido. En lugar de tomarlos como prisioneros de guerra, soldados estadounidenses alinearon a al menos 13 y posiblemente hasta 50 soldados alemanes desarmados y los ejecutaron. Testigos describieron una escena sombría. Los prisioneros fueron llevados a un campo, obligados a arrodillarse y fusilados. Estas ejecuciones violaban el derecho militar, pero fueron encubiertas durante décadas. Solo en los años 90, los historiadores comenzaron a descubrir lo que realmente había sucedido. Jun Holzhausen demuestra que incluso los ejércitos que luchan por la libertad son capaces de cruzar las líneas morales más oscuras. Las matanzas de alemanes de los Sudetes, Zátek y Postoloprty. En Checoslovaquia, la ira hacia los alemanes étnicos, muchos de los cuales habían apoyado la anexión de los Sudetes por parte de Hitler, estalló con furia después de la guerra. En mayo de 1945, en ciudades como Zátek y Postoloprty, partisanos checos y funcionarios locales llevaron a cabo ejecuciones masivas de civiles alemanes. La mayoría de las víctimas no eran nazis ni soldados. Eran personas comunes, agricultores, obreros, incluso adolescentes. Los testigos describieron cómo los alemanes fueron reunidos a la fuerza, obligados a cavar sus propias tumbas y fusilados. Otros fueron golpeados hasta la muerte o arrojados a fosas comunes aún con vida. Se estima que más de 2000 personas fueron asesinadas en apenas unos días. La violencia fue brutal y caótica, pero también alimentada por años de opresión bajo la ocupación nazi. Durante décadas, esta masacre fue silenciada. Hablar de ella era peligroso en la Checoslovaquia de posguerra, donde la narrativa oficial pintaba a todos los alemanes como villanos. Solo después de la caída del comunismo, investigadores y sobrevivientes comenzaron a contar la verdad. Las matanzas de los alemanes de los Sudetes siguen siendo uno de los episodios más oscuros y menos reconocidos de la venganza de posguerra en Europa. Las ejecuciones masivas de Kochevsky Roh. Tras la rendición de Alemania, miles de colaboradores alemanes y eslovenos huyeron hacia Austria, esperando entregarse a las fuerzas británicas. Pero muchos fueron entregados a los partisanos yugoslavos, liderados por el líder comunista Josip Broz Tito. En los bosques de Kochevsky Roh, en Eslovenia, lo que siguió fue una ejecución sistemática y escalofriante de decenas de miles de personas. Las víctimas eran conducidas a los bosques, alineadas junto a pozos o minas abandonadas y fusiladas, a veces atadas en grupos y empujadas al vacío mientras aún estaban vivas. Algunas eran golpeadas hasta perder el conocimiento antes de ser arrojadas. Grupos enteros desaparecían de la noche a la mañana. El número exacto sigue siendo debatido, pero algunas estimaciones llegan hasta 30.000 víctimas, incluyendo alemanes étnicos, eslovenos, croatas y otros acusados de colaborar con los nazis. No hubo juicios, no se presentaron pruebas, solo acusaciones y muerte. El gobierno yugoslavo ocultó estos crímenes durante décadas y solo en años recientes se han descubierto fosas comunes. Las masacres de Kochevsky Roh son un ejemplo perturbador de cómo la venganza política puede derivar en asesinato a escala industrial, incluso cuando la guerra ya terminó oficialmente. La guerra deja cicatrices, no solo en los cuerpos y las ciudades, sino en lo más profundo de la mente humana. Para 1945, millones de personas en toda Europa habían perdido a sus familias, sus hogares y comunidades enteras a causa de la violencia del régimen nazi. Así que cuando Alemania cayó, muchos no buscaban paz, querían venganza. Pero la línea entre venganza y justicia desapareció rápidamente. En muchos de los casos que hemos visto, las matanzas no fueron parte de órdenes oficiales, fueron explosiones emocionales, actos de furia pura. Los soldados soviéticos, por ejemplo, habían visto cómo mataban a sus familias y quemaban sus aldeas. Para ellos, matar a prisioneros alemanes no era solo desquite, era algo personal. Para los checos y los yugoslavos, era una forma de castigar no solo a los nazis, sino a cualquiera que se hubiera beneficiado de su dominio. Legalmente, la mayoría de estas masacres fueron crímenes de guerra. Los prisioneros de guerra deben estar protegidos bajo los convenios de Ginebra. Los civiles, especialmente mujeres, niños y ancianos, nunca deben ser atacados. Pero en el caos de 1945, esas reglas fueron ignoradas una y otra vez.
No había juicios, no había sistemas de justicia funcionando, solo rabia, armas y silencio. Y después de la guerra, la mayoría de estos actos fueron ocultados o negados. Los gobiernos no querían manchar la imagen de sus ejércitos victoriosos ni de sus movimientos de resistencia. En algunos lugares hablar de estos eventos era peligroso. Ese silencio permitió que el ciclo de violencia permaneciera enterrado durante décadas. Lo que vemos en estas historias es una verdad brutal. Incluso las víctimas de crímenes atroces pueden convertirse en perpetradores cuando el orden y la ley se desmoronan. Durante décadas después de 1945, las masacres contra alemanes raramente aparecieron en libros de historia o debates públicos. El foco siguió puesto en las atrocidades nazis, que fueron enormes y merecidamente condenadas. Pero los actos brutales cometidos contra alemanes al final de la guerra fueron a menudo ignorados, negados o incluso justificados como una venganza comprensible. En países como Checoslovaquia y Yugoslavia, estos eventos se volvieron políticamente sensibles. Hablar de ellos podía acarrear consecuencias, especialmente durante la era comunista. Muchos sobrevivientes guardaron silencio por miedo o por vergüenza. Las familias enterraron sus historias junto a sus muertos. Solo después de la caída del comunismo, en los años 90, comenzaron investigaciones serias que empezaron a revelar la verdad completa. Se encontraron fosas comunes, los testigos comenzaron a hablar, se construyeron memoriales en silencio. Algunos gobiernos han reconocido estos crímenes, pero la justicia plena rara vez llegó. Culturalmente, estas masacres todavía están siendo procesadas. Documentales, películas y libros han comenzado a explorar estos capítulos oscuros. En algunos pueblos, el debate continúa. ¿Se debe honrar a las víctimas o dejar el pasado enterrado? Estos eventos nos recuerdan que el fin de una guerra no siempre trae paz y que sin justicia, las heridas pueden durar generaciones. Las brutales masacres contra alemanes en 1945 deshacían la historia simple del bien contra el mal. Si bien el régimen nazi cometió crímenes horrendos, lo que le sucedió a muchos alemanes después de la guerra revela una verdad más oscura sobre la naturaleza humana. Cuando los sistemas de justicia colapsan y las emociones toman el control, hasta las víctimas pueden convertirse en asesinos. Estos eventos no buscan justificar a nadie, pero sí exigen reflexión. ¿Qué ocurre cuando la justicia se convierte en venganza? Cuando el dolor se transforma en permiso para la crueldad. Y si olvidamos estas lecciones, ¿estamos condenados a repetirlas?